Eh, Muy buen día, mi nombre es Juan Carlos Zapata, soy administrador de empresas, comunicador, practicante de programación neurolingüística desde hace más de 5 años, además de estudiante nuevo, estudiante de una universidad norteamericana en la que estamos viendo los principios de la psicología. Después les voy a comentar más sobre eso. Como practicante, como practitioner en programación neurolingüística, he tenido la oportunidad de practicar absolutamente todo el conocimiento que yo les doy. Fue muy curiosa la forma en que yo conocí la programación neurolingüística. Era la persona más incrédula que ustedes podían encontrar, y de hecho fue uno de mis profesores quien, después de hacer una lectura de mi lenguaje corporal, que es lo que vamos a ver hoy, se dio cuenta de que yo no le creía a la programación neurolingüística. Ese primer día que llegué, él me puso una mano en el hombro y me dijo: ¿cómo estás? Dime una cosa, ¿es cierto que tú no le crees a la programación neurolingüística? Y le dije: tiene toda la razón. Y dijo: qué bien, pues vamos a hacer cosas muy grandes y te vas a dar cuenta que vas a ser uno de los más grandes, avanzados y alumnos que va a profundizar mucho en el conocimiento que te vamos a dar. ¿Cómo lo supo él? Pues porque, o cómo supe yo después que él hizo esa lectura mía, porque él sabía, conocía y me enseñó las técnicas para leer a las personas, que es lo que vamos a hacer. Una pequeña introducción hoy. Digo pequeña porque es un campo muy amplio, es muy vasto, es muchísima la información que uno puede manejar en esto del rapport y de la calibración a través de la programación neurolingüística, que además está apoyado con estudios científicos y con un test que se llama el BTSA, que es el Benzinger Thinking Stance Assessment, y es un test a través del cual yo puedo darme cuenta de cuál es mi forma preferida de manejar la información. Cuando hablo de mi forma preferida, estoy hablando de mi cerebro. Nuestro cerebro utiliza una cierta cantidad de energía eléctrica para mandar los impulsos de una neurona hacia otra, y muchas veces nosotros recargamos ese cerebro haciéndolo trabajar en cosas que no nos dan placer, que no se nos da fácil, y es cuando estamos equivocando nuestra vocación, nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo hacia actividades o hacia eh, conocimientos que no se nos dan muy fácil, porque precisamente esa dominancia cerebral que tenemos está equivocada, está tergiversada. Nunca nos hablaron de que es una dominancia cerebral, y ahora nos damos cuenta, después de hacer un pequeño test, de que no solamente somos muy inteligentes, muchísimo más de lo que nosotros mismos creíamos, sino que el problema estuvo en que no sabíamos encontrar de qué manera éramos o somos inteligentes, y eso es lo que nos ayuda la dominancia cerebral. Dentro de la programación neurolingüística, nosotros manejamos lo que se llaman las metáforas. El por qué se manejan las metáforas es porque a las personas les encanta escuchar historias, a todos nos encantan las historias, y a través de la PNL, cuando uno aprende a manejar la metáfora, no solamente logra hacer que las personas entiendan mejor, sino que inconscientemente se crea una empatía y uno puede enviar unos mensajes mucho más acertados, comunicarse de forma más asertiva con las personas. Y personas me refiero a desde que sea nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros empleados, nuestros clientes o con cualquier persona con la que nos tengamos que relacionar. Ese conocimiento nos ayuda. Les voy a dar unos ejemplos más adelante prácticos para que, si ustedes están en el mundo de los negocios o de las ventas, aprendan cómo se utiliza este conocimiento. Como les digo, es muchísimo conocimiento. No quiero botarlos con una cantidad de información que lo único que va a hacer es confundirlos. Vamos a hacer una introducción, después vamos a dar otras charlas más especializadas. Cuando hablo de charlas más especializadas, es que nos vamos a centrar en cada uno de esos perfiles o de esas 4 dominancias que nos enseña la PNL y el test de BTSA. Vamos a empezar entonces con una fábula, con un pequeño cuento que espero que ustedes le pongan muchísimo cuidado, porque de la atención que le pongan ustedes a esta pequeña fábula o a este pequeño cuento, se van a dar cuenta, o se van a empezar a dar cuenta
cuál puede ser su dominancia cerebral. Discúlpenme un segundo. Ok, tenemos por ahí un audio de alguien de ustedes abierto. Como les digo, cuando vayan a hacer alguna pregunta, me hacen primero la pregunta por el chat. Y después, conjugadas que vienen acetaminato, que vienen para diluir, con bicarbonato y otras cosas. Y después de que me hagan la pregunta, les estaremos respondiendo a todos. Los estoy escribiendo a través del chat para que sepan que hay esta chat. Muchas veces, cuando es la primera vez que las personas entran a la plataforma, no lo ven, pero es una plataforma muy sencilla de manejar y supremamente manejable. Pues no creo que vayan a tener ningún problema en manejar. Vamos a empezar entonces con el cuento. Este cuento es una historia de un rey que vivía en un reino en el cual tenía muchísimos problemas porque a veces la gente no se entendía. Este rey, que era un rey muy sabio, tomó la decisión de hacer una división de su reino porque veía que había muchos problemas de comunicación entre todos los aldeanos de su reino, entre todas las provincias que había en ese reino. Él tenía muchísimos problemas de comunicación. Así que él cogió ese reino que tenía y dijo, lo voy a dividir en 4 partes. Le comunicó entonces a todo su reino, llamó a los representantes de cada una de las aldeas y les dijo que iba a hacer esa división. Les dijo, quiero hacer una división porque estoy notando que ustedes definitivamente no se me están comunicando bien y por esa razón nuestro reino está teniendo muchos problemas. Así que muy inteligentemente este rey lo que hizo fue dividir esas, disculpen un segundo, hacer esa división de su reino y entonces hizo una selección muy especial para cada uno de esos 4 elementos que juntos conformaban su reino. Les dijo a las personas que decidieran a cuál parte de su reino querían pertenecer. El primer reino, era este reino de acá, les dijo a las personas, ¿quiénes de ustedes son el tipo de personas que les gusta pensar del lado matemático, que son muy lógicos, que les gusta siempre tener una respuesta exacta a las cosas que hacen, que les gusta mucho estudiar, que les gusta conocer sobre el mundo? Quienes deseen pertenecer y vivir en esa parte del reino, por favor, háganlo. Después dijo, existe otro grupo de ustedes que muy seguramente va a querer estar más pendiente de cómo se ve nuestro reino, de qué tan organizado está, de qué forma pueden manejar, dirigir a sus otros compañeros para que mejoremos cada vez nuestra forma de vivir en ese reino que tenemos. Así que ustedes seleccionen, no escojan si les gusta esa primera parte o si les gusta esta segunda parte, se van a vivir allá. Habló entonces de una tercera parte y dijo, existe una tercera parte de mi reino en el que ustedes van a poder ir a vivir. Y en esa parte del reino quiero que vayan todos aquellos que se consideran que son muy creativos, que siempre tienen una idea y una respuesta para algo, que siempre están inventando algo para mejorar nuestro reino, que siempre tienen en mente una máquina nueva, un procedimiento nuevo, una forma de sembrar nueva, una forma de cosechar nueva. Quiero que todos ustedes que tienen toda esa cabeza llena de ideas se vayan a vivir a esa parte. Y por último, el rey dijo que quedaba una cuarta parte donde quería que se fueran a vivir exactamente las personas que quedaban, que muy posiblemente eran aquellos a quienes les encanta soñar, pensar, que son muy románticos, que les gusta escribir poesía, que cuando ven salir la luna se llenan de amor, de cariño, que son las personas que más abrazos dan a sus compañeros en todo el reino.
Así que les digo a todos ustedes, quienes son emocionalmente muy activos, a quienes les encanta el estar con la gente, el abrazar a la gente, el sentir a la gente, el hablar con ellos, el escucharlos, entonces se van a ir a vivir a esta otra parte de este reino. Resultó que después de un tiempo y haciendo una comparación del reino que él tenía antes de hacer esa división y después, había una total conversión, no solamente en lo que había pasado en su reino, sino en cómo se seguía manejando. Porque entonces cada una de las personas, dependiendo de dónde vivía, asumió unas actividades y compartió esas actividades que quería hacer y empezaron a trabajar realmente en grupo. Esas personas que empezaron a trabajar en grupo, lo que hicieron fue que, por ejemplo, esta parte de acá, diseñaron nuevas formas de hacer máquinas para que la cosecha no fuera tan dura y les quedara más tiempo para compartir con sus hijos. Mientras que ellos trabajaban, estas otras personas que estaban en la parte de abajo se encargaban de estar acompañando a sus hijos y de estarlos aconsejándolos, enseñándoles sobre la vida y dándoles muchísimo cariño, porque ellos estaban supremamente interesados y tenían entre ceja y ceja, como se dice a veces, el cómo desarrollar esa nueva máquina. Por otro lado, estas personas que estaban aquí, lo que hicieron fue contratar a la otra gente que se necesitaba para que construyeran esa máquina que este otro grupo había ideado sobre planos. Estos señores que había en esta parte del reino se encargaron de hacer la construcción, de dirigir la gente, de contratar la gente, de que la máquina se viera tal cual como estaba en los planos y de que funcionara correctamente. Este grupo que quedó acá se encargó de mejorar aún más la máquina, de aportar nuevas ideas y nuevas formas para que este grupo de acá hiciera un perfecto acople entre lo que ellos estaban pensando que podía mejorarse y entre las ideas que ellos les llevaron para que la máquina trabajara de forma no solamente más cómoda, sino más rápida y que se viera todavía más bonita. Y por último, este grupo acá, como les digo, fue el que se encargó de que toda esta gente que estaba trabajando junta se llevara muy bien. Cuando había trabajadores que estaban muy cansados o que tenían discusiones, era precisamente el grupo que se encargaba de organizar las discusiones y de terminar con ellas de la forma más rápida, más ecuánime para todo el mundo y que siempre terminaban haciendo que las personas se dieran la mano y se dieran un abrazo. Para quienes no conocen la programación neurolingüística, lo que les acabo de contar, esa historia, es simplemente una metáfora que nos habla de cada uno de los modos de pensar que fueron los 4 reinos en los que se rehizo la división de su país y de su aldea. Porque resulta que nosotros, a pesar de que tenemos un solo cerebro, tenemos unos subsistemas que nos sirven para procesar la información. Y de ahí es de donde nacen lo que se llaman las dominancias cerebrales, que es lo que vamos a ver hoy. Iniciaremos entonces con hablar un poquito y a conocer qué es nuestro cerebro y cómo se compone. Les voy a mostrar una imagen, de hecho es un video supremamente interesante que ustedes pueden encontrar en la página de TED. TED es una página gratuita donde todos los días ustedes encuentran charlas y conferencias de los más importantes conferencistas de todo el mundo e encuentran una cantidad de información que, además de ser gratuita, es supremamente valiosa para cualquier persona. De ahí pueden encontrar desde estudiantes de yoga y el Dalai Lama dando una conferencia hasta los grandes directores de ciencia ficción de Hollywood diciendo por qué les gusta la ciencia ficción y de dónde les salió esa ficción o de dónde les salieron esas ideas para crear esas películas que nos han entretenido después. Les voy a mostrar entonces este video. Aquí vamos a ver el cerebro, nos van a dar una descripción y unas imágenes en microscopio de cómo está compuesto nuestro cerebro.
nos contaban ahí en el texto, Leonardo da Vinci estudió el cerebro humano por mucho tiempo, y para muchos de ustedes, no sé si es la primera vez que ven un cerebro, es un cerebro, no debe tener muchos días de que el donante lo diera, porque el cerebro lo tienen que mantener con unas formas muy especiales, y de hecho cuando se hacen estudios es lo que hacen los científicos, que eso lo pueden ver en otro video que encuentran en TED, buscando Alan Jones exactamente. Él cuenta cuál es el proceso que tienen y qué tipo de donantes ellos reciben para hacer el estudio de este cerebro. El 20% de la sangre que bombea nuestro corazón se va al cerebro, y es a través del seguimiento de cómo funciona o cómo se mueve esa sangre en nuestro cerebro que los científicos se han dado cuenta de qué tipo de información y en qué parte del cerebro es que se procesa los recuerdos, los sentimientos, el amor, las matemáticas, la lógica, y ya no lo van a mostrar. Este es un video que pertenece al Allen Institute of Brain Science en los Estados Unidos. Es un instituto que además tiene una web donde todos los estudios que ellos están haciendo constantemente los están publicando. De todos esos estudios que han hecho de cada uno de los cerebros que ellos reciben, hacen una cantidad grandísima de experimentos y sacan muchísima información. Esa información la compendian y la ponen en ese sitio web, que es totalmente gratuito además. Dentro de las cosas que ellos han descubierto están, por ejemplo, que esta es la parte del cerebro, la parte trasera de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, y es el encargado de coordinar el movimiento y mantenernos alertas. Esta parte que nos está señalando ahí es el córtex temporal, es el encargado de procesar la memoria, el sonido, y también influye el manejo de palabras y de la música. El cómo lo han sabido, les repito, es porque ellos hicieron un seguimiento y a través de resonancia magnética lo que hacían era, de cierta forma, inyectar una tinta dentro del torrente sanguíneo de la persona, y cuando pensaba en ciertas cosas, lo que hacían era medir hacia dónde se estaba dirigiendo esa sangre que estaba entintada, para ellos darse cuenta qué parte del cerebro es la que maneja esa información. Este es el córtex frontal, es una de las partes que nos diferencia de otras especies, es la que se desarrolló hace poco dentro del ser humano. Cuando hablamos de poco es hace unos cuantos millones de años, que hubo una evolución poco a poco obviamente, pero es casi que podríamos decir una de las partes que nos diferencia con el resto de las especies, porque es ahí donde tenemos los filtros y la capacidad de hacer unos análisis de la información que recibimos. En un momentico les voy a hablar de qué son los savants. Los savants son personas supremamente inteligentes, pero que a pesar de ser tan inteligentes en algunas cosas, algunos de ellos tienen problemas, por ejemplo, para atarse los zapatos. Aquí es donde nosotros manejamos las decisiones, donde hacemos planes y donde manejamos los conceptos y los pensamientos complejos. Es la parte delantera de nuestro cerebro. Aquí nos va a mostrar algo muy interesante. Ellos hacen un corte, que son unos cortes del grueso de un cabello, y lo que hacen es que meten esto debajo del microscopio. Aquí lo que estamos viendo ya es ese corte del cerebro, y nos van a hacer un zoom supremamente interesante porque van a llegar hasta la neurona como tal. Ahí es donde están todas las redes de neuronas y las programaciones que nosotros hemos hecho y las programaciones que explica la programación neurolingüística. Para quienes no estuvieron en las otras charlas, les hago un ligero recorderis. Esas programaciones que nosotros tenemos, o esos recuerdos que tenemos, incluso esas fobias y esas manías buenas o malas que podamos tener, las tenemos grabadas, y es lo que se ve en un color un poquito más oscuro. Porque al crearse una sinapsis, lo que hace una neurona es que tiene una información, esa información puede llegar solamente de tres formas: con algo que vi, con algo que sentí o con algo que escuché. Cuando esa neurona se junta con otra a través de sus axones y sus dendritas, crean lo que se llama una programación. Esa programación o esa sinapsis son el tipo de programas que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro y que se pueden ver al microscopio, como nos los van a mostrar aquí. Como les digo y repito mucho, por el estilo pragmático que nosotros manejamos, esto no tiene que ver ni con magias
ni con religiones. Estamos hablando de ciencia, de algo que es demostrable y que es totalmente aprobado por la comunidad científica a nivel mundial. Ahí podemos ver los grupos de neuronas con las diferentes estructuras del cerebro. Hay más de 100 millones de neuronas en nuestro cerebro y además ya se sabe que se pueden volver a crear. Antes se pensaba que las neuronas no se regeneraban no por culpa del Alzheimer, porque el Alzheimer precisamente lo que no permite es eso, sino que dentro de los estudios que habían hecho se pensaba anteriormente que las neuronas cerebrales no se podrían regenerar, pero ya hay estudios que están apoyando y que están demostrando que las neuronas cerebrales sí se pueden regenerar. Ahora está haciendo un zoom, como les digo, es supremamente interesante. Para muchos la primera vez que ven un zoom a este tipo de cosas donde ya empezamos a ver las neuronas y aquí vemos cada una de nuestras neuronas con sus acciones, con sus dendritas y la forma en que cada una de ellas se conecta con otra para crear unos programas. Esos programas nosotros los creamos de dos formas. Cuando una persona tiene una fobia, por ejemplo, creó un programa y lo creó fácilmente. ¿Por qué? Porque hubo algo que hizo que le creara un recuerdo asociado a un sentimiento muy fuerte. Cuando nosotros tenemos un sentimiento muy fuerte, cualquier tipo de sentimiento, sea de amor, sea de miedo o de cualquier otro tipo, nosotros grabamos más fácil la información en nuestro cerebro. Es decir, esa excitación que siente nuestro cerebro hace que una neurona se una con otra y cree ese programa, que a veces es bueno, cuando es malo le llamamos un virus mental, y cuando nos referimos a virus, no estamos hablando de un virus biológicamente hablando, estamos hablando de una programación que no nos sirve, es decir, una mala forma de pensar o una mala forma de actuar por hechos que nos han sucedido en el pasado. La prueba de que nosotros cuando logramos crear esa sinapsis o ese surco o esa unión o esa programación entre nuestras neuronas a través de un recuerdo que estuvo apoyado por algo que nos trae un sentimiento muy fuerte, es que si yo les digo a ustedes qué desayunaron esta mañana, posiblemente lo recuerden. Si les pregunto qué desayunaron hace una semana, de pronto alguno de ustedes lo recuerda. Pero si les pregunto qué desayunaron hace un año, no tienen ni idea. Esa información, sin embargo, está en nuestro cerebro. El problema incide en que nosotros no tenemos la forma de accesar a esa información. Si yo, por ejemplo, les hiciera a ustedes una pregunta de qué comieron o qué almorzaron en alguno de los días de sus últimas vacaciones, muy posiblemente ustedes lo recuerden, porque estaban con su familia, porque estaban con una persona especial, porque estaban en la playa y el sol y el clima estaba perfecto para lo que ustedes querían. Es decir, había un sentimiento asociado a ese recuerdo. Al haber un sentimiento fuerte, lo que hacen nuestras neuronas es que ese sentimiento hace que se cree ese programa y ese programa queda con un acceso mucho más fácil que otros recuerdos que podamos nosotros tener. Vemos aquí cómo hace el zoom entre las neuronas. Ellas se pasan información de una a otra, cuando en programación neurolingüística nosotros tratamos de borrar o de desprogramar los virus mentales. Lo que se hace es que así como se crea una información, nosotros tenemos que, a través de técnicas de relajación y de técnicas de autoprogramación, tenemos que romper ese enlace entre las neuronas y cambiar ese tipo de recuerdo que hay o ese tipo de acción que hay después de un pensamiento para que la persona empiece a cambiar su forma de ser, de parecer y de ver el mundo. Es algo muy similar a lo que pasa con el establecimiento de metas. Como les decía, no tiene que ver con religión. Cuando nosotros decimos de que si una persona sabe planear sus metas, va a ser mucho más factible que las logre, no quiere decir que porque una persona se siente a pensar que simplemente va a lograr algo, eso va a suceder. Eso es imposible de que pase, eso lo sabemos una cantidad de gente, lo creemos porque es simplemente muy inverosímil que una persona, por el simple hecho de sentarse a pensar algo, que eso suceda. Simplemente no hay una explicación científica para eso. Y ahí es donde radica a veces la diferencia de lo que la gente cree que es la programación neurolingüística y lo que en realidad no es. Cuando hablamos de que la programación te puede ayudar a conseguir las metas que te pongas, es que vamos a crear una cantidad de programas que van a hacer
que tu cerebro genere los neurotransmisores necesarios para que tú tengas la capacidad de acción que requieres para lograr una meta. Me explico. Si tú eres un deportista y quieres ser más veloz o quieres ser más fuerte, vas a necesitar una cantidad de entrenamiento. Esa cantidad de entrenamiento posiblemente necesite que tú madrugues. Si tú no le creas el programa dentro de tu cerebro para madrugar, trabajar y entrenar con el ánimo que necesitas, es muy difícil que esa meta se vaya a lograr. Así que lo que hace la programación neurolingüística es que a través de esas técnicas, uno, rompamos los virus mentales que tengamos. Dos, creemos unas nuevas programaciones y asociaciones que van a hacer que nuestro cerebro, que es el que controla todos nuestros signos vitales, nuestro sistema simpático, parasimpático y una cantidad de... y una cantidad y todos los otros sistemas que componen nuestro cuerpo, entonces genere el químico que él necesita para que nosotros madruguemos y tengamos el ánimo para trabajar. Cuando ustedes están haciendo algo con verdadera alegría, con verdadero amor y con verdaderas ganas de hacerlo, no solamente lo pueden hacer por más tiempo, pueden dedicarle más energía y van a terminar menos cansados que cuando el trabajo que están haciendo se les hace pesado, se les hace repetitivo y se les hace maluco. Ahí es donde nuestra programación viene a dar con lo que se llaman las dominancias cerebrales, es decir, la persona que tenía una dominancia, por ejemplo, para hacer un trabajo repetitivo en una fábrica donde todo el día o toda la noche tiene que estar repitiendo lo mismo, no sea capaz de hacerlo porque antes no hubo quien le dijera o él nunca supo que él no era el tipo de personas para esas tareas repetitivas. Así como existen unos que son capaces de hacer eso todo el día sin tener ningún problema, existen otros que son incapaces de sentarse o de hacer toda una noche, todo un día o toda una jornada de trabajo, una misma tarea, sin empezar a pensar cómo mejorar esa tarea, cómo construirían esa máquina de forma diferente, cómo ese proceso lo cambiarían. Y ahí es donde está la diferencia entre esas formas de manejar la información y entre esas preferencias cerebrales que generalmente nunca nos enseñan, nunca nos han dicho que existen, y es con la programación neurolingüística, a veces con la psicología, cuando tenemos la oportunidad de estar con un psicólogo que maneja este tipo de información y nos hacen un tipo de test vocacional, como el BTSA, en el que nosotros nos enteramos de qué forma podemos aprovechar esa forma en que somos mucho más inteligentes, o esa cualidad que tenemos de ser mucho más inteligentes. Volvemos al video, vemos para quienes somos estudiosos de ver este tipo de animaciones, este tipo de imágenes, pues es supremamente inmersivo porque vemos cómo es que trabaja una neurona. Aquí ya nos van a hablar de los cromosomas, del ADN, de cómo trabaja el ADN, pero ya es meternos en algo muy científico, y les aclaro, yo no soy ni neurólogo, ni neurofisiólogo, ni médico, soy un practitioner en programación neurolingüística que nunca se quedó con solo lo que le enseñó la programación neurolingüística, sino que constantemente estoy estudiando más, y ese tipo de cosas en las que me mantengo actualizando son las que yo le doy a conocer a las personas en charlas, en terapia y en las asesorías que hacemos a empresas. Muy interesante entonces el video. Recuerden que lo pueden encontrar en esta página que se llama TED. Les voy a mostrar para quienes de pronto no la conocen. Aquí ustedes encuentran la cantidad de charlas que quieran. Busquemos Jones. Para quienes de pronto nunca lo hayan visto, ustedes simplemente entran en la charla y ellas vienen traducidas en muchos idiomas. Escogen el idioma. Con muchas de las charlas en inglés. El sistema les muestra los subtítulos. Muchos tenemos el hábito, más bien, de todos los días tratar de ver una de las charlas. Las charlas no son muy largas, ninguna pasa de 20 a 22 minutos, hay unas que duran menos, y de verdad que van a aprender cosas muy interesantes de ese canal. Volvemos a nuestra presentación. Ya les mostré entonces qué era el cerebro, cómo se ve, para quienes nunca habían visto un cerebro. Si quieren saber de qué tamaño es su cerebro, tomen sus manos, cierren los puños, júntenlas, y viendo sus dos puños cerrados, más o menos de ese tamaño es el cerebro de cada uno de ustedes.
Ese cerebro, así como sus manos, tiene su parte derecha y su parte izquierda, lo que nosotros llamamos los hemisferios cerebrales. Esos hemisferios cerebrales trabajan de forma cruzada, es decir, aquí tenemos el cerebro. La parte derecha se encarga de una información y la parte izquierda se encarga de otra, que estaría en la nariz de la persona, lo estaríamos viendo desde arriba. Esta parte, que es la parte derecha de nuestro cerebro, tiene unas funciones y controla la parte izquierda. Como les digo, trabajan cruzados. Esta parte derecha maneja nuestra parte izquierda del cuerpo, es decir, nuestra mano izquierda, nuestra pierna izquierda, y nuestro hemisferio izquierdo maneja a su vez el lado derecho. Dentro de esta división y esta forma en que manejamos la información, encontramos ya de por sí unas diferencias que, como les decía, ya están demostradas por la comunidad científica y ustedes van a encontrar cantidad de información sobre eso. Y si le preguntan a su psicólogo de cabecera o a un psiquiatra, incluso a un médico general, les va a decir que es totalmente cierto. Y es que nuestro cerebro tiene una forma de manejar esa información de acuerdo a cuál parte de nuestro cerebro la maneja. Es decir, la parte derecha de nuestro cerebro, voy a mostrar aquí otra aplicación muy interesante. Aquí lo tenemos. La parte derecha de nuestro cerebro es el encargado es como la parte soñadora. Voy a tratar de no meterme con mucho término científico para que me entiendan más fácil. Es como la parte más soñadora que nosotros tenemos, el que se encarga de manejar las imágenes, el que maneja los sentimientos, el que maneja el amor, el que maneja los afectos. Es la parte en donde se maneja esa información. Por el contrario, nuestra parte izquierda, la que vemos aquí, está un poco transparente. Esa parte izquierda es la encargada de hacer el racionamiento matemático, de manejar la lógica, de mejorar procesos, de aprender procesos. Y es ahí donde nosotros vamos a manejar el tipo de información que nos llega, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo sobre matemáticas, sobre programación, sobre cómo manejar un nuevo programa en nuestro computador, en fin. Esa es la parte que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Por qué es importantísimo esto para aprender a leer las personas? Porque cuando nosotros aprendemos a reconocer el tipo de forma en que la persona maneja su información o la procesa, nosotros vamos a saber otras cosas adicionales a eso. Me explico. Si yo sé que una persona tiene una dominancia de tipo roja, y ya les voy a explicar qué es, significa que es una persona que es muy emotiva, que le gusta que le hablen de sentimientos. Así que si yo lo quiero convencer de algo, si yo le quiero hablar de algo, yo debo hablarle con la palabra sentimiento y tengo que emularle o recordarle cosas que tengan que ver con sentimiento, amor, relaciones, porque ese tipo de conversación es la que le interesa a esa persona. Si yo trato de hablarle de una forma emocional a una persona que tiene una dominancia azul, es decir, que piensa o que maneja o que procesa la información, sobre todo con el lado izquierdo de su cerebro, que es una persona que maneja más la lógica, el que yo le hable de tanto sentimiento, de tanto amor y de tanto cariño, a la persona va a terminar por no importarle demasiado. Así que si yo lo que hago es hacer una calibración, que se llama programación neurolingüística, una calibración correcta, y a la persona con la que voy a hablar le detecto de entrada cuál es el canal que está utilizando en ese momento, para mí va a ser más fácil comunicarme con ellos y voy a poderle entregar la información y hacer que me entienda de forma más fácil. Es que por eso es importantísimo que nosotros sepamos cuál es esa dominancia que la persona maneja. Las características de nuestro cerebro, cuando estamos hablando de que procesamos la información con el lado derecho, es nuestra parte inconsciente. Es la parte que tiene que ver con el cuerpo, con la expresión no verbal, con los gestos, con hacer dibujos, con garabatear, y la acción para ellos es que son generadores y son ejecutores. El tipo de pensamiento que se maneja con nuestro lado derecho de nuestro cerebro
es que es más visionario, es más espacial, es más analógico, es muy, pero muy creativo, es simultáneo, literal, además, divergente e inductivo. Cuando hay personas que dicen es que yo definitivamente soy muy malo para inventar cosas, para ser creativo, o en la universidad o en mi oficina me dijeron que propusiera ideas para X o Y cosas y la persona dice es que yo no tengo simplemente la creatividad para eso, muy posiblemente lo que pasa con esta persona es que maneja un pensamiento con su lado izquierdo, el lado izquierdo de su cerebro, y posiblemente tenga una dominancia de otro tipo, es decir, a esta persona cuando se le pide que sea creativo, para ellos es difícil, mientras para otros es mucho más fácil. Ahí empezamos a encontrar las diferencias y es de esa forma en que nosotros empezamos. Primero, a identificar cuál es la dominancia que nosotros tenemos y segundo, después de saber cuál es la dominancia de cada uno, entonces vamos a poder identificar la dominancia en otras personas. Esta parte derecha de nuestro cerebro recuerda imágenes, recuerda patrones globales y recuerda caras, diferente a nuestra parte izquierda que recuerda más los números y recuerda más los procesos. También esta parte derecha es la encargada de seleccionar los tonos, es la parte que le gusta arriesgarse, hacer una combinación con los colores diferentes, mientras que nuestra parte izquierda es un poco más asentada, más tradicionalista y siempre va a escoger blanco o negro. Esa parte de nuestro cerebro, como les decía, es creativo, busca la esencia de las cosas, le gustan los colores, es receptivo, le encanta la meditación, es muy artístico, es el tipo de persona que le encuentra la gracia a cierto tipo de música, a la poesía, que le hace poesía a la luna, al mar, al sol, a las personas que quiere, y que esa creatividad que tiene la manejan a través de ese lado derecho de su cerebro. Son además muy aventureros, muy abiertos, son muy innovadores y muy intuitivos. Tenemos aquí, incluso con gris, a este otro tipo de personas que, como les decía, no son muy amigos de crear nuevas ideas, no porque no sean capaces, porque de hecho todos tenemos las mismas cualidades, solamente que tienen una preferencia cerebral para trabajar con otro tipo de información. Se les hace más fácil y al hacérseles más fácil, pues son actividades que van a hacer no solamente gastando más energía, sino a las que les van a poner muchísimo más cuidado y van a ser más placenteras para ellos. Esa parte izquierda de nuestro cerebro es nuestra parte consciente, piensa más en cuestiones de mente, en expresión verbal, en hablar, en contar, en escribir, y su acción preferida es de ser directores o de ser editores. Cuando hablo de directores es que ahí es donde encontramos el tipo de personas psicorrígidas, el tipo de personas o de jefes que vemos que les gusta mantener todo muy organizado, que exigen mucho, son ese tipo de personas que manejan más el lado izquierdo. Mientras si tenemos un jefe que es un poco más loco, que vemos que lleva una combinación de colores que no es muy del común, que en su carro tiene una cantidad de colorines, de muñequitos, que cuando llegan a la oficina las personas lo primero que hace es recibirlos con un gran abrazo y que ustedes piensan, ese jefe es una persona muy querendona, es una persona que me inspira a darle mucho cariño, entonces va a ser una persona que maneja sobre todo su parte derecha del cerebro. Digo sobre todo porque en realidad no es que utilicemos una sola esquinita de nuestro cerebro, siempre lo estamos utilizando todo, pero tenemos preferencia a manejar un tipo de información y al manejar ese tipo de información con más facilidad, más tranquilidad y con más ganas, lo que estamos haciendo es definiendo esa dominancia que tenemos cada uno. El pensamiento de la persona que trabaja con el lado izquierdo es analítico, es lineal, es totalmente lógico, es racional, secuencial, vertical, convergente y deductivo, es decir, una persona que piensa mucho, como les decía, les gusta muchísimo estudiar. Este tipo de personas recuerdan las cosas que tienen que ver con analítica, son lineales, son, les digo, siempre están pendientes de recordar los nombres, son el tipo de personas que si les preguntan por X películas se acuerdan cómo se llamaba el director, cómo se llamaban los actores, cómo se llamaba cierto tipo de tecnología que muestran en esa película, porque para ellos es más fácil manejar simplemente las palabras y el sonido. De hecho, su canal es el auditivo. Siempre seleccionan blanco y negro, no es el tipo de persona que se viste muy bien, aunque pueden tener una parte visual que ya se las voy a explicar.
son unas personas detallistas, son muy mecánicos. Este es el tipo de persona que sirve para todo un día hacer lo mismo en una fábrica, mientras que una persona que sea más de dominancia del lado derecho, se le hace supremamente difícil manejar ese tipo de cosas, es decir, estar todo un día trabajando como vigilante, por ejemplo, o como operario de una máquina que hace todo lo mismo en una misma jornada. Para este tipo de personas de la dominancia derecha es difícil. Vamos ahora a empezar a mostrarles entonces cómo es que la programación neurolingüística basada en el test de BTSA define las dominancias cerebrales. Cuando hablamos de dominancias cerebrales en programación neurolingüística, absolutamente todas las personas encajamos en uno de estos 4 esquemas. Esos esquemas son el amarillo, un segundo, tenemos aquí una parte del cerebro, aquí otra parte del cerebro. Vamos a pintar cada uno con el color que le corresponde. El por qué se pinta con colores es porque es más fácil manejarlo así. En realidad el color puede ser cortical frontal o cortical trasero, pero es muy fácil diferenciarlo con los colores y es muy fácil para las personas. Cuando conocen las dominancias cerebrales, simplemente decir esta persona es de una dominancia azul o roja o amarilla, no solamente porque visualmente los ubicamos más fácil, sino porque si, a no ser que sean una persona que definitivamente maneje el lado izquierdo de su cerebro, pues se le va a hacer más difícil el poder manejar ese tipo de información con basal izquierdo, cortical frontal, para no volvernos tan científicos. Vamos entonces a empezar a que ustedes traten de encontrar cuál es el tipo de dominancia a la que ustedes pertenecen. Ese tipo de dominancia, como les decía, puede ser cualquiera de estas 4 y vamos a empezar a hacer una descripción de cada uno. Tenemos el azul, tenemos el verde, tenemos el amarillo y tenemos el rojo. El azul, a grandes rasgos, es el tipo de persona, el ratón de biblioteca que siempre está escondido detrás de un libro, que tiene unas gafas y que es una persona supremamente estudiada. No se viste muy bien porque su canal principal es el auditivo, y a través del oído es que a ellos les llega y procesan toda la información. Después de su sentido auditivo, ellos pueden tener una orientación kinésica o kinestésica, que es el que tiene que ver con los sentimientos, pero son personas que mayormente manejan el oído. Es decir, cuando ustedes vayan a hablar con una persona que tiene este tipo de dominancia, necesitan hablarles y darles una cantidad de información. Las imágenes para ellos, aunque pueden ser importantes, la verdad es que como no manejan ese primer canal desde lo visual, lo que van a hacer es que van a ustedes a perder tiempo tratando de explicarle algo con imágenes. Estas personas de dominancia azul tienen un aspecto más o menos como este. No quiere decir que sean exactamente estas personas, pero digamos que es generalizando el tipo de apariencia que este tipo de personas van a tener. No necesariamente tiene que tener sus lapiceros dentro del bolsillo o tiene que tener siempre una libreta, pero es como una representación de lo que ellos serían. Este tipo de personas, estos niños que ven ahí al lado de su profesor, son ese tipo de personas de dominancia azul, que les describí ahora. Ellos utilizan el lado izquierdo de su cerebro. La forma de vestir para ellos es siempre una ropa muy formal. Vemos que todos ellos tienen una forma de vestir muy formal, muy apegados a las reglas, a lo de siempre, a colores que no combinan mucho. Digamos, de ahí sorprende que, por ejemplo, el profesor, que es el que está en la mitad, tenga una camisa roja. Muy posiblemente fue su esposa que tiene una dominancia diferente a la que se lo recomendó, pero eso es lo que puede suceder. El carácter de estas personas, pensemos, entre comillas, no por crear como no por ser peyorativo, pero digamos que para que ustedes lo aprendan a diferenciar un poquito, ese nerd, el nerd típico que todos hemos conocido en la universidad, en el colegio, es de esa dominancia azul. Si ustedes se ponen a reparar o a recordar ese nerd que todavía tienen como amigo y que a veces se lo encuentran en la calle, nunca fue el que se vistió a la moda
nunca era el que revolucionaba el salón con un nuevo peinado, sino que siempre lo veían muy clásico, siempre con el mismo tipo de ropa. Y hoy en día, si ustedes vuelven y se lo encuentran en la calle, muy seguramente se seguirá vistiendo de la misma forma, hablando de la misma forma, detrás de un par de gafas, con un libro en la mano o diciendo que en este momento está estudiando tal o cual disciplina o leyéndose tal libro, porque ese es el mundo que a ellos les gusta. El carácter de ellos es muy de manejar las cosas, no son muy buenos en las relaciones interpersonales. Si el caso de ustedes es que sean un jefe y necesitan una persona para ventas, esta persona, este tipo de dominancia, créanme, no les sirve de mucho en la venta, porque son personas que se van a aprender primero las ventajas del equipo que estén vendiendo, del servicio que estén ofreciendo, y las van a dictar como si estuvieran rezando, es decir, no le van a poner mucho ahínco en la explicación de qué es exactamente lo que le están ofreciendo, le están vendiendo a otra persona. Entonces, este no es un vendedor ideal para quienes están, que hay varios jefes, que hay varias de las personas que han estado en charlas de nosotros que tienen a su cargo empleados. Recuerden, este no es el tipo de personas que hacen buenas negociaciones ni que son buenos vendedores. De hecho, ellos no son muy buenos para convencer a nadie de nada, son más bien el tipo de personas a quienes se les debe encargar una tarea que sea repetitiva, que signifique tener una información exacta o unos resultados exactos. Ya les voy a decir incluso cuáles son las profesiones para ellos. Así es que ustedes, señores jefes o señores directores de recurso humano, las personas encargadas de contratar gente en las empresas, este no es el tipo de persona que les sirve para ventas. Si ustedes están en esta dominancia, si ustedes se identifican dentro de esta dominancia, así como con la fábula que les di al principio, se identificaban con esa parte del reino de ese rey que hizo esa diferenciación, créanme, muy posiblemente el mundo de las ventas para ustedes y el mundo de la negociación no sea bueno, y me estarán dando la razón. Posiblemente estarán diciendo que no solamente no es un trabajo recomendado para ustedes, sino que se estarán identificando conmigo en que ustedes prefieren estar en una oficina haciendo exactamente lo que tienen que hacer, cumpliendo un horario exacto y entregando a final de mes unos informes que son los que les están pidiendo sus jefes. Así es que ahí es donde ustedes empiezan a ir reconociendo cuál es esa dominancia cerebral que ustedes tienen. Las características positivas de este tipo de personas son unas personas que analizan, son muy lógicos, tienen un razonamiento que siempre está basado en ese análisis y en esa lógica. Son unas personas muy cultas, por lo general han leído muchísimo y conocen mucho de muchas cosas. Son más bien muy introvertidos, ellos no son de salir a la fiesta, no son de pararse encima de la mesa a bailar, a no ser que hayan tomado un poquito de alcohol y eso les cambie el canal de la persona que era muy quietecita, que estaba en un rincón en la oficina y que el día de la fiesta de final de año lo vemos abrazando a todo el mundo y diciéndole que quieren a todo el mundo. Eso es un cambio de canal que también lo maneja la programación neurolingüística, y es porque es el segundo canal de la persona, es decir, mientras que su vida cotidiana esta persona siempre está por allá sentado en su escritorio, en un rincón, haciendo sus informes maravillosos que hacen con una cantidad de números que a veces solamente ellos entienden. El día que van y se toman un par de tragos, la verdad es que cambian totalmente, y el que no reconocían en la oficina, ahora lo ven parado sobre las mesas, queriendo a todo el mundo y abrazando a todo el mundo, porque en ese momento ellos cambiaron de canal, es decir, pasaron de escuchar a querer sentir en ese momento por los efectos del alcohol. Las profesiones para este tipo de personas: ingenieros, científicos, físicos, matemáticos, economistas y contadores. No quiere decir que un contador, por ejemplo, no sea una persona que vaya a tener buen gusto para vestirse. Para nada, quiere decir que es una persona que está de alguna forma tratando de equilibrar, que eso es lo que uno busca, tener un equilibrio de la mejor forma con esas cuatro dominancias, y así cuando yo necesito una actividad o necesito una idea o necesito manejar una información de forma diferente, lo que hago es tratar de cambiar un poquito de esa dominancia que ya tengo preferencial y tratar de hacer mejor las tareas que me indiquen que no tengan que ver con esa preferencia que ya tengo.
En el trabajo ellos son el tipo de personas que analizan, resuelven cualquier problema lógico que ustedes les pongan. Para ellos va a ser una fantasía, entonces muy posiblemente es el tipo de personas que van a ver resolviendo el sudoku los fines de semana o que tendrá una colección de sudokus para llenar todos los días. Así ustedes pueden ir haciendo la diferenciación de las personas que tienen este tipo de dominancia cerebral. Su memoria, como lo decíamos hace un rato, ellos manejan más que imágenes, manejan palabras, es una memoria que funciona a corto plazo, es auditiva, ustedes tienen que decirle las cosas, no es el que necesita el dibujito para que entienda, es el tipo de persona que estando sentado en un rincón, el profesor les explica cómo se hace un procedimiento matemático y él lo entiende a la perfección. Que además a veces se pueden volver un poco cansones porque cuando el profesor les pregunta algo, ellos son los que levantan la mano dando la respuesta y eso tiene también su explicación, que en algún momento se la vamos a dar. Las características negativas de esta persona son de por sí un tanto negativos, son algo déspotas, son un poquito altaneros, son autócratas, son muy críticos, son supremamente hirientes, no son muchas veces el tipo de personas que comparte ni sentimientos ni pensamientos. Al no compartir ni sentimientos ni pensamientos, son unas personas que se vuelven un poquito medio ogros porque no han sabido equilibrar, no han sabido tratar de utilizar esa parte derecha de su cerebro que los vuelve un poco más ávidos a hablar con la gente, a compartir un abrazo, a estrechar la mano con más alegría, a decir gracias. Entonces, una forma de reconocer a estas personas, como les digo, esta es apenas una introducción, en otras charlas vamos a profundizar más en esto de calibración, porque no es algo que se aprenda ni en una charla de 2 horas, ni en una semana. Además, lo que los hace expertos en esto, como casi todas las técnicas en programación neurolingüística, es la práctica. El que ustedes de hecho salgan a la calle en el momento que están haciendo una fila en el banco, es bueno que ustedes observen la persona, miren cómo está vestida, miren cómo se mueve, miren cómo habla, miren qué tipo de señales les envía a ustedes para saber no solamente en qué canal está, sino cuál es su dominancia. De esa forma es que cuando a ustedes los coge un muy buen vendedor que sabe hacer ese tipo de calibración y esta persona entra a un almacén y el vendedor conoce o ustedes entran a una negociación y tienen al frente una persona de estas, ustedes van a saber cómo es que le tienen que hablar. Primero que todo, no le muestren gráficos porque a él no le interesa no le interesan los gráficos, no le interesan las imágenes, no le interesa que les diga que el televisor que le van a vender es el televisor más bonito que hay en el mercado. A él le va a interesar cuánto cuesta, qué tan fino es, cuántos años le puede durar, cuánto va a consumir de electricidad, qué tantos otros aparatos puede conectar a ese televisor. Estoy dando un ejemplo de cómo lo pueden utilizar. Ese tipo de datos con números, con cantidades, a ellos les va a encantar. De forma que ustedes están en el almacén, llega la persona a la que le quieren vender un televisor, ven que tiene más o menos un patrón como el que identifica una dominancia de estas azul, saludan a la persona rápidamente y le van a empezar a dar la descripción técnica de ese televisor que ustedes le quieren vender. Muy posiblemente esa persona les compre mucho más fácil. Además de esa calibración que ustedes acaban de hacer, la programación neurolingüística nos enseña otras técnicas que son el rapport. Ese rapport significa crear una sintonía entre ustedes y la persona con la que están hablando. Y ese rapport se logra a través de varias técnicas. Entre esas están simular la respiración, la velocidad con la que la persona habla, la postura que la persona tiene en ese momento, de forma que si ustedes están en una mesa de negociación con algún tipo de cliente que les quiere comprar su producto o su servicio, para que ustedes creen esa empatía, deben hacer varias cosas. Primero, identificar si este es la dominancia que la persona tiene. Al identificarla, entonces ya saben, olviden esos gráficos bonitos que se demoraron haciendo toda la noche y denle datos, denle cifras. Le dicen, nuestro servicio, nuestro producto le va a ofrecer X cantidad de beneficios, le va a producir tantas ganancias en tanto tiempo, le va a
a dar la oportunidad a usted de penetrar en tantos mercados, háblenle de números, siempre háblenle de números, que eso es lo que a él le interesa. Si al tiempo que ustedes hablan, detallan con la persona cuál es la actitud que va tomando y ustedes van no remedando, porque es muy diferente, van tratando de acomodar su postura física similar a como lo tiene la persona, el inconsciente de esa otra persona lo que va a decir es, esta persona me entiende. Si además de eso, ustedes escuchan hablar a la persona y le ponen mucho cuidado al tipo de verbos que utiliza y al tipo de palabras que utiliza, y ustedes también la utilizan, lo que van a crear es un rapport. Ese rapport es una sintonía entre los dos inconscientes. Cuando la persona haga la negociación o antes de tomar la decisión de hacerles la compra, lo que va a decir es, esta persona me entiende, sabe qué es lo que quiero y piensa igual que yo y tiene un gusto similar a mí. O sea, que yo le voy a creer porque simplemente me está explicando las cosas como yo las necesito entender. No necesito saber qué es el más bonito, no necesito saber qué tiene los acabados más bonitos, yo necesito que me dé cifras, que me diga cuánto va a consumir en energía, que me diga cuántos otros aparatos le voy a poder conectar a ese televisor que quiero comprar. Y cuando esa persona nos habla, como les digo, si ustedes detallan en el tipo de verbos que va a utilizar, como es una persona totalmente auditiva, es decir, su primer canal es escuchar cosas, él siempre va a utilizar exactamente ese tipo de verbos. Él quiere escuchar, él quiere oír, quiere que le digan, quiere que le expliquen. Si es que cuando entre a la tienda a comprar ese televisor, muy posiblemente le diga buenas tardes, quiero que me diga cuál es el mejor televisor que tiene, o quiero que me enseñe, no lo utilizaría mucho a no ser que tenga un poquito de dominancia visual, que ya les voy a hablar de la otra dominancia. Les va a poner dentro de sus frases y dentro de sus oraciones ese tipo de verbos que tienen que ver, o que tienen más bien relación con el oído. Escuchar, póngame atención, o regáleme su atención un momentico y por favor enséñeme el televisor que tiene, cuáles son las características, dígame las características de esto o de su servicio. Si en el caso de que esa persona utilice algún lenguaje especial, algún tipo de muletillas o de palabra que parece que para él es muy importante, por ponerles un ejemplo, que llegue y les diga, muéstreme cuál es el televisor más descrestante de todos, por ejemplo, lo que ustedes deben hacer es incluir esa palabra descrestante, que para quienes no lo entiendan, aquí en Colombia es algo que nos causa mucho impacto. Incluyen esa palabra descrestante dentro de su lenguaje. Y a eso le suman el que ya saben cuál es el tipo de dominancia cerebral de la persona, el que están hablando al mismo ritmo de voz de esa persona, como les digo, no remedar la voz, es acompasar con el mismo ritmo que tiene la persona para hablar. Si la persona habla muy rápido, entonces traten de hablarle rápido porque la va a entender. Si por el contrario la persona les habla un poco más despacio, entonces ustedes traten de hablarle un poco más despacio y van a crear ese rapport. Si la persona después de un rato ustedes sienten que ya a propósito cambian su postura física, es decir, supongamos que están en esa mesa de negociación y ustedes están sentados hacia el lado derecho y se mueven hacia el lado izquierdo y ven que la persona responde a eso, es porque ya crearon ese rapport, es decir, los dos inconscientes en ese momento tienen una sintonía, y esa sintonía, como les digo, se explica a través neuronal con una cosa que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo nosotros las podemos ver actuar en qué momento, cuando por ejemplo ustedes llegan a un lugar y hay mucha gente que está muy feliz. Por alguna razón ustedes después de un rato están felices. Eso es porque las neuronas espejo van a copiar ese tipo de patrones. Desafortunadamente esas neuronas espejo también pueden copiar las cosas que no nos van a servir mucho. El hecho de por qué las copian es porque ellas no analizan a nuestro inconsciente, que es el encargado de hacer eso. Él no tiene ningún sentido analítico, no tiene sentido del humor y él no hace ningún tipo de análisis de si es bueno y es malo, simplemente lo hace.
Entonces, así como copiamos las cosas buenas y conocemos personas que cuando nos saludan o las vemos nos llenan de energía, porque nuestras neuronas espejo copiaron esa alegría, también tenemos otras que son el tipo de personas que nos dejan casi enfermos, que nos quitan energía, o que a veces después de un trabajo que ustedes saben que físicamente no era de dejarlos agotados, por alguna razón ustedes salen totalmente cansados, y es porque esas neuronas espejo muy posiblemente se acompasaron con una persona que llegó con una muy mala, llamémosla energía, con muy mala onda, con muy mala leche, pero que en realidad son las neuronas espejo ahí trabajando. Esa es una energía que de hecho nos trata de explicar la física cuántica y la psicología cuántica, en la que un ejercicio muy fácil o un ejemplo muy fácil para que ustedes sepan de qué se trata es cuando a veces uno está en una esquina y que uno siente que de alguna forma alguien lo está mirando. De hecho, uno voltea a mirar y ve que hay alguna persona que lo está observando por X o Y razón. Ese tipo de energía aún no hay una forma exacta ni de medirla ni de explicarla, pero la psicología cuántica y la física cuántica está metiéndose ya en ese tipo de cosas. Uno de ellos es el edificio del ejercicio del experimento de Schrödinger, que es el que habla del gato que está en una caja, que el gato puede estar vivo, puede estar muerto, porque adentro hay un veneno. Lo pueden buscar en internet y van a encontrar cómo la física trata de explicar este tipo de cosas, y en el que en el momento que influye, que una persona que ve o no ve el experimento puede influir en el resultado, algo que antes era pues algo simplemente que no le pasaba por la cabeza a los científicos, pero hoy en día lo están estudiando. Entonces, volviendo, ese tipo de energía, de ese algo que nosotros sentimos cuando alguien nos está mirando, es porque está debido a que se está dando debido a que nuestro inconsciente se está acompasando o se está tratando de crear un rapport entre mi inconsciente y el inconsciente de la otra persona. Cuando yo logro crear un rapport con alguien a quien le quiero convencer de mis ideas, a quien le quiero vender algo, con quien quiero negociar algo, sea su pareja, sean sus hijos, sean sus alumnos, sean sus empleados, entonces ese inconsciente va a responder, obviamente, de una forma que ustedes van a notar, pero muy sutilmente, y para eso se necesita, uno, mucha práctica, y dos, muchísima observación, y estar muy pendientes de eso, siempre practicar, practicar y practicar. Así que ese es un ejercicio que les recomiendo que ustedes hagan cuando estén, les voy a crear una ancla cerebral. La próxima vez que ustedes estén en un banco, se van a acordar de mí y van a empezar a mirar a las personas que están a su lado y a empezar a tratar de descubrir si la dominancia cerebral que esas personas tienen es este tipo de dominancia. Les recuerdo, es el tipo de persona que le encanta estudiar, que habla un poquito, no hablan muy duro, el tono de su voz no es muy alto, son unas personas que a veces tratan de pasar desapercibidas, son muy buenos con los números, muy buenos en razonamiento abstracto, les encantan ver planos y gráficas llenos de números, se visten de una forma muy formal, muy serios, no se salen a colores raros, no los ven con un púrpura, con un naranja muy difícilmente, son muy clásicos en su forma de ser, en su forma de vestir, no son muy dados al dar muchísimos abrazos, no son tampoco el tipo de personas que ustedes notan porque son los más populares, porque de hecho son un poco introvertidos. Tenemos entonces las otras tres dominancias, la dominancia amarilla, la dominancia roja y la dominancia verde. Sin embargo, nuestra charla de hoy va a terminar aquí. ¿Por qué? Porque ya porque por tiempo, no es que tengamos muchísimo tiempo más. Dos, porque si yo les doy la descripción de las otras dominancias, del amarillo, el rojo y el verde, estoy seguro que van a empezar a confundirlas. Así es que como vamos a hacer otra charla sobre estas dominancias cerebrales, nos vamos a quedar en esta para que a ustedes les vaya quedando esa información supremamente clara. Como les digo, si generalmente uno explica las 4 dominancias al tiempo, a veces se crean muchas confusiones, sobre todo entre la dominancia azul y en la verde, que al manejar el mismo hemisferio pueden crear algunas cositas en las que las personas no saben exactamente cómo diferenciarlo, y la idea es que ustedes de estas charlas pues aprendan mucho, aprendan todo lo que tenemos
para darles de información. Quería al tiempo aprovechar para mostrarles, quienes estuvieron pendientes de la charla, escucharon que debajo teníamos una música. De hecho, esos son unos sonidos especiales, son unos sonidos solfegio, y les voy a mostrar un ejemplo de lo que vamos a ver en otras charlas más adelante cuando terminemos lo de las dominancias cerebrales, y es hablar de los sonidos binaurales y de los sonidos subliminales. Los sonidos binaurales, ¿qué es lo que buscan? Nuestro cerebro mantiene una cierta frecuencia. De hecho, en este momento todos ustedes están en una frecuencia beta. Beta significa que ustedes están despiertos y están atentos. Cuando nosotros cambiamos a alfa, a delta o a teta, quiere decir que la frecuencia de nuestro cerebro cambió, y es cuando nosotros estamos en un sueño, cuando estamos relajados o cuando estamos en un sueño totalmente profundo. Resulta que existen formas de llevar nuestro cerebro o ayudarlo a que entre en ese tipo de frecuencia, que es lo que hace el yoga. Las personas que practican yoga ya tienen una facultad, una facilidad para hacer que su cerebro entre en estado alfa o en un estado teta, en el que esa permanente relajación que tienen les permite no solamente que su salud mejore, sino que su mente se despeje de una cantidad de cosas. Cuando ustedes están en un estado beta, y ese estado beta a ustedes por X o Y razón, porque han tenido una discusión con alguien de su trabajo y de pronto los estresa un poquito, lo que tratan es de relajarse, y al relajarse es que tratan de cambiar las ondas y la frecuencia de su cerebro. Los audios binaurales lo que buscan es que a través de la física, y hablo de la física de la frecuencia del sonido, tal cual como un músico puede afinar su guitarra poniendo una nota en una cuerda y haciendo que esa nota que ahí a través de esa vibración asuma la nota o la cuerda que está debajo y quede en el mismo tono. Si conocen a alguien que toque guitarra, les pueden decir que les muestre y les explique cuando se toca un mi en una cuerda y otra de las cuerdas en el diapasón también está afinado en mi. Por la vibración que tiene ese mi, la otra cuerda también vibra. Eso es lo que pasa a nuestro cerebro. Si nosotros tenemos nuestro cerebro en algún momento en un tipo de frecuencia y queremos pasar la otra, lo que debemos hacer es alimentarlo de cierta forma, es decir, escuchar unos audios con cierta frecuencia para que nuestro cerebro trate de acompasarse. De hecho, lo que hace los audios binaurales es que en un oído nos da una frecuencia y en otro nos da otra diferente, de forma que en el medio nuestro cerebro lo que busca es que si nosotros tenemos esta frecuencia y tenemos esta otra frecuencia, en el medio tendríamos esta otra frecuencia. Esta es la que buscamos encontrar con el audio binaural, y resulta que esta frecuencia puede ser una frecuencia teta o delta o alfa. Después les explico más a profundidad esto en otra charla, pero les voy a dar en este momento, quienes tengan audífonos o quienes tengan en su PC una forma de ponerle un poquito más de volumen al audio, van a poder escuchar entonces son unos sonidos que producen estos cuencos. ¿Por qué les traigo a colación lo de los cuencos? De hecho, estos son cuencos tibetanos. Hay una serie de terapias que se hacen con estos cuencos, porque ellos lo que hacen es que cuando los tocan, quedan en una vibración. Esas vibraciones tienen una frecuencia específica que lo que hace es que ayuda a nuestro cerebro a entrar en relajación. Con los audios binaurales, que uno los puede fabricar dependiendo del tipo de frecuencia que desee encontrar el cerebro, uno puede hacer que cuando se está en un estado beta, es decir, cuando estoy despierto y necesito relajarme, es decir, entrar en un estado alfa o en un delta, lo que hago es que mi cerebro trate de acompasarse con ese tipo de vibración y así relajarse. Hay que tener mucho cuidado. Las personas que tengan algún tipo de problema psiquiátrico o psicológico no pueden utilizar estos audios binaurales. Lo digo porque ya muchas de las personas que se nos han inscrito, hemos visto en el sistema que han descargado los audios, no solamente el binaural, sino el audio subliminal que hicimos, que es un audio subliminal científicamente creado. Les vamos a mostrar también cómo se hacen en otras charlas que vamos a tener más adelante.
Y ya hemos visto no solamente que los han descargado, sino que posiblemente los estén utilizando porque nos hacen preguntas de cómo usarlo, de si lo pueden utilizar cuando manejan automóvil, que no se debe hacer, si lo deben hacer cuando se acuestan en la noche solamente, si deben o no utilizar audífonos. Así es que tengan mucho cuidado. La advertencia es siempre para el audio binaural, tiene que ser una persona que no tenga ningún tipo de problema psicológico, ni ningún estado psicológico, algún tipo de esquizofrenia. Si alguna vez sufrió de ataques epilépticos, tampoco lo puede utilizar. Es la única advertencia que tenemos con eso. Esas frecuencias, de hecho, son las que a nosotros nos miden cuando nos hacen un electroencefalograma. Lo que hacen es medir la frecuencia de la persona y en qué momento está cambiando. Y ahí ya tiene otra cantidad de cosas y deducciones, que como les digo, yo no soy ni neurofisiólogo ni neurólogo, ni soy una persona pues autorizada como para hablar de eso. Terminamos entonces aquí la charla, déjenme paro la grabación y espero las preguntas de ustedes.